60, en la 360, etcétera, son solamente indicios de una responsabilidad penal. No es una prueba indiciaria, repito, no es una prueba indiciaria, es un indicio de lo que el hecho pudo haberse realizado contra el funcionario público que supuestamente cometió la infracción penal. Y esto quedó claro. Lo que pasa es que hay algunas tendencias doctrinales en el país, por ejemplo, que señalan que esta constituye una prueba preconstituida, que es lo que vamos a analizar más adelante, pero que en realidad, como dice Pablo Sánchez, lo único de preconstituido es el nombre. En realidad, las pruebas preconstituidas son aquellas que se practican preprocesal, o sea, antes que se inicie un proceso penal. Llámese las intervenciones directas cuando se produce en fragancia, artículo 446, los procesos inmediatos, ¿no? Es decir, cuando la policía, a través de un seguimiento o de una información, ya sea por agente especial o agente encubierto, llegan a detectar de que tal o cual personas se están dedicando a unas acciones típicas. Inmediatamente ahí intervienen. ¿Qué se produce? Acta de entrevista, acta de incautación, acta de hallazgo. Obvio que esta etapa preprocesal constituye una prueba preconstituida. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que estar el abogado presente cuando se va a detener a una persona vinculada a un evento criminal. Es obvio que esta prueba preconstituida, si se practica con el debido proceso, es decir, funcionario público acreditado, orden judicial, en el caso que no hubo fragancia, para intervenir, entonces sí resguarda formalmente la intervención. Acta de entrevista, por ejemplo, si en la acta de entrevista el policía interviniente con presencia fiscal o sin presencia fiscal no le pregunta primero al intervenido que tiene derecho a guardar silencio, entonces esa acta de entrevista no es que sea nula, sino que puede ser la parte intermedia de la postulación fiscal, es decir, en el control de acusación para los delitos comunes independientes a los delitos propios, que son los delitos que nos competen. En el caso de nosotros, por ejemplo, lo que estamos analizando o vamos a analizar los delitos funcionales, esto no se presenta. No se presenta porque se supone, se entiende que estamos combatiendo una delincuencia organizada, es decir, una de segunda y de tercera velocidad a la que ya Jesús María Silva Sánchez hace muchos años había identificado, es decir, los delitos de cuello blanco. El libro Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, publicado para Editorial Bosch en 1995, que en realidad fue su tesis doctoral, ya este tratadista español enseñaba que los delitos funcionales no podían ser detectados tan fácilmente si es que no existía un prisma de valoración intrasistemática de quienes, de los operadores jurídicos, que son los que van a investigar estas acciones delictivas. Por ejemplo, hoy nosotros somos conscientes de las modificaciones que ha habido, por ejemplo, en los delitos de colusión desde años, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos visto que la tradición legislativa peruana solamente necesitaba, para el efecto de lo que es la consumación de la infracción penal, la colusión. Hoy el legislador exige algo más que la colusión. ¿Cuál es? La afectación patrimonial. Esto es, el legislador está indicando que para los procesos funcionales debe existir, ¿qué cosa? Un documento que acredite el balance económico en la actuación de ese funcionario público que se puso en contubernio con un tercero, un representante de una empresa para, en una licitación, en un contrato, subasta, etcétera, defraudar al Estado, lo que tradicionalmente no era así. Hoy, a partir del mes de julio, por ejemplo, se dieron estas modificaciones en el catálogo penal. Esto explica dos cosas. Primero, de que el operador jurídico, punto uno, las líneas de lucha contra la corrupción tienen que tener claro que se están enfrentando a cuerpos orgánicos de infracciones penales al interior del aparato estatal. Es decir, no es una lucha frontal por delito de bagatela. Son luchas directas contra organizaciones que se incorporan, que ingresan al sistema constitucional, órganos de poder, a efectos de atacar el patrimonio del Estado. Y esto especifica, en todo caso, de que el funcionario público, fiscal, policía, contraloría y jueces tengan a bien tener claro que se van a enfrentar a una organización de segunda y tercera velocidad. Es por eso que, antes de entrar
al tema que nos compete, es necesario hacer una diferencia muy concreta de lo que es una prueba preconstituida de una prueba anticipada, ¿no? Una prueba preconstituida es aquella que se practica preprocesal, o sea, antes que inicie o antes que se inicie la formalización de la investigación preparatoria. Como ustedes saben, con el nuevo modelo, la formalización de investigación preparatoria es lo que reemplaza en algo lo que teníamos nosotros en el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Fácil. Los jueces ya no se contaminan por la producción de los elementos de la prueba. En el proceso penal sumario, en el proceso penal ordinario del Código de 40, nadie le dice al juez que decrete un mandato de detención. Nadie le dice al juez que decrete una medida de embargo. Nadie le dice al juez que levante un secreto bancario. Pero como el sistema es inquisitivo, pues el juez no tiene otra cosa que realizar estas funciones jurisdiccionales para poder lograr el fin. ¿Cuál es? La investigación. Hoy con el modelo adversarial no es así. Esto corresponde al fiscal. Y el juez lo que va a determinar en la etapa preparatoria es dos cosas. Primero, si esa solicitud guarda resguardo con los principios constitucionales, oralidad, contradicción, igualdad de armas, libertad probatoria, entre otros. Es decir, se convierte en un juez de garantía, en un juez constitucional, en un juez dirimente, en un tercero imparcial, porque ni con el fiscal ni con la defensa. Tiene que ser un juez que es totalmente imparcial con la producción de los elementos de prueba. Es por eso que cuando el sistema recién comenzó a implementarse, Guaula, Arequipa, Tacna, etc., los jueces tenían ciertos problemas no problemas técnicos porque el juez conoce el derecho, sino un problema cultural. A veces los jueces, porque deben ser muy garantistas, le pedían ¿qué cosa? La carpeta fiscal al Ministerio Público. O el abogado de la defensa le entregaba su carpeta de teoría de caso. Y los jueces previamente, para ir a la audiencia, ya habían leído la carpeta del fiscal y la carpeta del abogado. Es decir, ese juez ya estaba contaminado. Ese juez estaba contaminado porque ese juez a esa audiencia solamente iba a escuchar a las partes para tomar una decisión. Hoy no. Hoy ya sabemos claro que los jueces, al momento de resolver, no deben tener nada en la carpeta. Un juez más moderno tendrá un computador. Un juez menos moderno, entre comillas, tendrá un papel, una hoja 4 y un lapicero para anotar lo que las partes están sosteniendo, fiscal, procurador. ¿Y por qué? O fiscal y defensa. ¿Por qué? Porque en cada audiencia se va a producir los elementos de prueba que se van a incorporar a la investigación preparatoria. Ejemplo, una audiencia de prisión preventiva. Artículo 268 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice el artículo 268? Que para que proceda la prisión preventiva debe haber suficientes elementos graves de convicción, es decir, la fumo delítico nisi, no solamente elementos de convicción, suficientes elementos graves, dice el modelo, graves. Esto significa que si no hay suficiente elemento grave de convicción, no hay prisión preventiva, sino comparecencia. Por eso es que Trujillo, Arequipa, Tacna, con todo respeto de mis amigos los policías, decían que este código no sirve. Este código no sirve porque los fiscales sueltan a los detenidos, este código no sirve porque los jueces también lo sueltan. No, lo que pasa es que cuando comenzó el modelo adversarial en nuestro país 2004 para adelante, ese paso cultural entre lo que es Fiscalía, Contraloría, no se veía totalmente al 100%. El policía trabaja por un lado, la Fiscalía por otro lado, el Contralor por otro lado. Y no es así. El trabajo tiene que ser en equipo cuando se está organizando una lucha, por ejemplo, para el caso de nosotros, corrupción de funcionarios. Es decir, el trabajo es uno solo. ¿Por qué? Porque el fiscal, ¿qué tiene? La carga de la prueba. Él es el único monopolizador de la carga de la prueba. Es el que tiene que convencer al fiscal, primero de los elementos de imputación o la relación imputativa, la tipicidad objetiva, no subjetiva, porque eso es parte de allá del proceso penal, la adecuación al tipo y sobre todo que los hechos que va a solicitar, una prisión preventiva, un control de identidad, etcétera, tienen que ser concatenados. De lo contrario, se puede plantear, como está pasando en Tacna, Arequipa, no una descorpo como se plantea en el proceso ordinario, sino básicamente se está planteando, ¿qué cosa? Tutela efectiva de derechos frente a un juez